Muchas bendiciones en el día de hoy. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes también allí donde estén. Nos preparamos en este momento para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Esta necesidad que tenemos de conocerle más a través de su palabra y cómo el Señor se nos va revelando y empezamos a descubrir al conocerle que es real en nuestra vida. Así que vamos a orar para empezar esta clase y para disponer nuestra mente y nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Padre Santo, muchas gracias te damos porque eres un Dios real, un Dios que te encuentras con nosotros, que tan imperfectos, pero redimidos por ti, podemos tener acceso a conocerte cada día más. Gracias, Jesús, por tu palabra revelada en la Biblia, Señor. Ayúdanos hoy a poder conocerte más a través de ella, al leerla y al estudiarla, que podamos experimentar este conocimiento que podemos tener acerca de ti, ese tan inmenso amor que tenés para nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos también juntos para estudiar tu palabra. Te bendecimos y a ti damos la gloria por siempre. Amén. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo de la vida cristiana. La pregunta con la que vamos a empezar es: ¿soy un cristiano maduro? ¿Es madura mi fe? Que a lo largo de esta clase podamos evaluarnos y ver qué tan madura es nuestra fe en el Señor. La Biblia dice que el que cree estar firme, cuide que no caiga. Por eso tenemos que evaluarnos constantemente la dependencia que podemos tener de Dios y cuánto le conocemos, como para no creernos estar tan firmes que luego resbalemos. Así que bueno, vamos a partir en la vida de Pablo, de estudiar enseñanzas que les dio a los filipenses. Si tienen allí su Biblia, pueden abrir en el capítulo 3 de Filipenses y vamos a poder leerlo. La epístola esta comúnmente es optimista y el apóstol enseña con ánimo y da mucho ánimo a los creyentes. Pero vamos a ver cómo empieza este tercer capítulo. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Fíjense cómo acá en primer lugar el apóstol Pablo habla de alegrarnos en el Señor. ¿Qué significa esto? Ser felices porque Dios nos permite reconciliarnos con Él y ser sus hijos. Eso tiene que ser un motivo de alegría para nosotros. Cada día, aunque vivamos situaciones felices y a veces aunque vivamos pruebas, pero que nuestro gozo sea el que, aunque estoy viviendo una situación difícil, Dios sigue siendo mi Padre y estoy cobijada bajo su protección. Entonces, el que Él sea nuestro Dios tiene que ser un motivo de nuestra alegría. Si nuestras emociones dependen de nuestra vida cotidiana, de nuestras situaciones que nos van pasando en cada momento, un día vamos a estar felices, otros tristes, otros angustiados, otros ansiosos, otros desesperados, diferentes, pero hay una cualidad que el cristiano maduro tiene, que es gozarse en el Señor, alegrarse en que es hijo de Dios a pesar de las situaciones. No es que estamos todo el día riéndonos, ni que todo uno lo vive con felicidad, porque la prueba la vive con dolor y la tiene que aprender a atravesar. Pero hay un gozo interno y una paz interna en nuestro corazón que tenemos por ser hijas de Dios, por sentirnos cobijados y protegidos y guiados y consolados por nuestro Padre Celestial. Así que, en primer lugar, aprendamos a gozarnos, a alegrarnos en el Señor. Esa es una buena cualidad de un cristiano maduro.
Luego, Pablo, en el versículo 2, habla de falsos maestros, de personas que enseñaban que el evangelio tenía que ver con la circuncisión. Vamos a ver que los judíos, y que era el único camino, los judíos tenían estas señales de Abraham. Dios estableció la circuncisión como una señal física del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ellos sabían de que esa señal también era una manera de reconocer como unas personas especiales en el plan de redención del Señor. Sin embargo, la oposición de Pablo era que ya sea la circuncisión o cualquier otra obra sea indispensable para la salvación. Pablo luego también habla de que Dios no quiere sacrificios ni obras humanas para salvarnos, por medio de las cuales el ser humano merezca la salvación. Dios lo que quiere es una circuncisión del corazón. ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 2, versículo 29, que dice: un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. ¿Cómo nuestra verdadera salvación va a venir a partir de un cambio interno en nuestro corazón, donde la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Cuando nosotros lo aceptamos como mediador, cuando aceptamos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nosotros necesitábamos ser salvos, y aceptarlo a Él por fe, que hizo algo que no merecíamos, eso trae salvación. Eso hace que mi corazón cambie y pase a una nueva vida que yo puedo encontrar en el propósito de Dios. ¿Por qué al ser humano le cuesta creer que simplemente la fe en Jesús nos puede hacer salvos? La mayoría de las religiones establecen normas, cosas para hacer, obras, cosas que el ser humano debería hacer para ser salvo. Hace un tiempo, visitando una familia con necesidad, le hablábamos de esta simpleza que es la fe en Jesús, la fe en su palabra, creer lo que la palabra dice, creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y aceptarlo como Salvador de mi vida, que aunque no lo merecía, el Señor Jesús murió por mí. E intentar obedecerle, intentar hacer lo que Él me enseña a través de su palabra, es lo que hace que pueda ir al cielo y tener seguridad de que cuando muera a este cuerpo, el Señor me va a resucitar y el Señor va a hacer, si uno muere, ¿no? Y si no, nos va a venir a buscar y nos va a llevar a su presencia. La seguridad de que después de esta vida vamos al cielo, a la presencia del Señor, la podemos tener porque la palabra, creemos en lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, no podían creer, o les costaba creer, cómo uno no tenía que hacer nada, no tenía que traer agua, no tenía que traer sal, no tenía que traer plata, no tenía que hacer o ir caminando a algún lado, prender velas, lo que fuera. Las obras no nos hacen salvos. El ser humano también, en su orgullo, quiere creer que recibe lo que merece en base a sus obras. Porque hice esto, Dios me lo dio, porque hago esto, voy a ir al cielo. Y podemos tener millones de listas de cosas que podemos hacer para ganarnos el cielo, según el ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que no hay obra que el ser humano pueda hacer para
para merecer el cielo, para poder entrar al cielo, para ir a un encuentro con Dios. Ninguna, no hay obra que nos haga poder ir al cielo. Solamente es aceptar ese regalo inmerecido que Jesús hizo de su mismo cuerpo, con su sangre derramada, fue por nosotros. Exige una actitud de humildad, de humillación, de decir, sí, soy pecador, soy pecadora. Por un lado, en primer lugar, tenemos que reconocer que todos somos pecadores y que lo único o el único que puede salvarnos es la sangre de Jesús. Y la tengo que creer por fe. No hay obra. Y permitirle a Él que cambie nuestro corazón. Que nuestro corazón renuncie a la vida de pecado. A la vida que tal vez hasta el día de hoy llevaste. En algún momento yo también lo hice y muchos hemos tomado esta decisión, que es la mejor decisión que podés tomar en la vida. Es permitirle a Jesús restaurar tu corazón, restaurar tu comunión con Dios. ¿Así de simple? Sí. Así de simple en cuanto a la fe. Exige nuestra humillación. Exige que el ser humano diga, bueno, no. Uno a veces piensa, bueno, si trabajo más, gano más y me lo merezco, tengo más sueldo porque trabajé más horas, porque me esforcé más, tengo las vacaciones que merezco, porque trabajé todo el año, entonces me merezco mis vacaciones y me merezco pasar tiempo con la familia, me merezco un regalo. Aún por el cumpleaños uno dice, bueno, es el día que recibo regalos, entonces los merezco. Y hay situaciones y al ser humano le gusta merecerse las cosas. Pero aceptar que no nos merecíamos la salvación, estábamos condenados al infierno, estábamos condenados por nuestro pecado, exige que nos humillemos y que aceptemos que el único que puede salvarnos es Jesús. Y puede hacer ese cambio interno que tenemos que hacer. Tal vez hasta el día de hoy buscaste a Dios por obras, haciendo cosas. Y lamentablemente hay mucha gente que busca a Dios haciendo cosas, pero no logra tener esa paz interior o ese gozo de sentirse hijo de Dios. Y esa vida transformada desde el corazón. El aprender a ser una nueva criatura en el propósito de Dios, con un proyecto, con un propósito de vida que viene desde el cielo, en el cual Dios nos dirige. Es el día de hoy que tomás la decisión de aceptar que no hay cosa que podamos hacer para poder ser salvos, solo ser redimidos por la sangre pura de Jesús, sacrificado por nosotros. Lo bueno es que Jesús vive, Jesús resucitó, Jesús venció la muerte. Por eso creemos en Él y lo podemos sentir y podemos saber, quienes hemos aceptado que su muerte fue por nosotros, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y lo podemos sentir. Por eso es la mejor decisión que puedes tomar. Pero vamos a continuar con las enseñanzas aquí de Pablo. Por eso, en primer lugar, Pablo les dice, no se confundan, por más de que hay muchos que puedan enseñar que hay otros caminos o cosas que podés hacer, que el ser humano puede hacer para ser salvo, no es real. La única manera es la fe en Jesús, en aceptar ese regalo gratis que Jesús hizo por nosotros. Él simplemente lo que nos pide luego es que vivamos en su camino, que es el mejor para nosotros y que es lo que nosotros queremos hacer en realidad en nuestra vida, que es vivir de la mejor manera. Entonces, si vivimos como Jesús quiere que vivamos, como Dios quiere que vivamos, vamos a vivir de la mejor manera en nuestra vida. Por eso es la mejor decisión, lo digo una vez más. Pablo nos explica con su propia vida cómo tuvo que hacer este cambio.
A partir del versículo 4 dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha nacido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes, creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ya ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito amor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¡Wow! Pablo sí que había sido obediente a la ley, a las enseñanzas religiosas, había hecho todo. Era un fanático religioso en su época. Y él dice, todo lo que yo hice, ahora entiendo de que no simplemente no me sirvió, sino que era basura. En otra versión dice, era estiércol. No sirve. Porque no me voy, por más que haga cosas, no me voy a ganar el cielo, no me voy a ganar estar con Dios solo a través de Jesús. Cuando él tuvo el encuentro, camino a Damasco, yendo a cumplir también con sus metas religiosas, e incluso en este caso era de apresar a cristianos que decían esto, que a Jesús había que creerle por la fe. Él tiene un verdadero encuentro con Jesús mismo. Y ahí entiende que no había hecho nada, aunque había hecho todo, para ser salvo. Que todavía no había tenido un encuentro con Dios, que todo lo que había hecho era del cuerpo para afuera, era superficial, no había servido para acercarse a Dios. Por eso, no nos confiemos nunca en lo que hagamos para poder entrar al cielo, sino confiamos antes en Jesús como nuestro Redentor, como nuestro mediador, como nuestro Salvador. Luego, las obras, lo que hagamos va a ser resultado de que Jesús habita en nosotros y el amor de Dios habita en nosotros. Entonces nuestras obras van a ser buenas. Eso es inevitable de un verdadero hijo de Dios. Pero nunca no nos vamos a salvar por nuestras obras. Si hasta el día de hoy confiaste en obras o en lo que estabas haciendo, creyendo que estaba bien, pero nunca le habías dado un lugar a Jesús que habita en tu corazón y que te cambie desde adentro, y sabiendo de que simplemente que Jesús ya hizo todo para que nosotros entremos al cielo. Es como, estoy pensando, es como que te querés ir a un viaje el viaje más lejano que te puedas imaginar. Y decís, bueno, voy a trabajar duramente para poder juntar los recursos para poder irme de viaje. Y uno trabaja y sigue trabajando durante mucho tiempo de su vida para irse de viaje. Y algún día viene alguien y te dice, pero tu viaje ya está pago. Simplemente tenés que subirte al avión, a lo que sea, para que te vayas. ¿Y uno qué hace? Acepta
¿Y pero cómo que está el pago? Si es muy caro, si es imposible, ¿quién me va a haber visto a mí, mi necesidad o mi deseo de irme de viaje y me lo habrá pagado? ¿De dónde salió esa plata? ¿Quién lo hizo? Uno sería muy difícil que hasta lo creamos, porque humanamente también es complicado de creerlo. Y no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sería sabio o sería necio que esa persona diga, no quiero ese pasaje, no quiero eso, quiero ganármelo con mi propio esfuerzo? Y sigue trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y por ahí se le pasó toda la vida y nunca llegó a cumplir la meta de irse de viaje, habiendo tenido una posibilidad de ir gratis. Tal vez es leja la comparación, pero el cielo es así. Nuestro pasaje al cielo ya está pago. Nuestro camino al cielo ya es seguro. Solo tenemos que aceptar que lo hizo Jesús por nosotros y que no hay manera en este mundo que nosotros podamos ganarlo por nuestro propio esfuerzo sin aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros. El ser humano, en su orgullo, quiere seguir luchando por conseguirlo y busca maneras maneras de incentivar lo espiritual o de hacer cosas para encontrarse con Dios o para buscar la salvación. Sin embargo, el único camino, y esto lo voy a recitar creo que toda la clase de hoy, es Jesús. Es la fe en Jesús. Esto Pablo lo entendió. Y habiendo hecho tanto por su fe, por su religión en realidad, tantas cosas había hecho. Él dice, no sirvió para nada, era basura. Estaba trabajando y gastando toda mi energía y todo mi esfuerzo en algo que no servía para nada. Deseo que si estás escuchando esta clase en este día, puedas reflexionar en esto y todos nos podamos dar cuenta de que no hay nada que podamos hacer para llegar al Padre Celestial, solo Jesús. Y si no le has entregado el corazón hasta el día de hoy, que en este momento puedas decirle, Jesús, te entrego mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Seguimos leyendo. En el versículo 10 dice, quiero conocer a Cristo, dice Pablo, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Miren cómo Pablo, ya en este momento, cuando les está hablando a los filipenses, uno puede decir, Pablo ya conocía a Cristo. Sin embargo, él quería conocerlo más. No solamente quería saber quién era Jesús. Hay mucha gente que ya sabe quién es Jesús. Que tal vez en Pascua lo recuerda, ahora en Navidad. Algunos tal vez esos son los momentos del año donde recuerda, sí, Jesús nació en Belén y nos puede contar la historia. Pueden leer libros acerca de Jesús o acerca de la Biblia o incluso la Biblia. Conocer a Jesús solo es posible si lo hacemos desde el corazón, no desde el conocimiento externo, sino entregándole nuestro corazón a Él y permitiéndole que Él entre en nuestro corazón. Y ahí empezamos a entender la vida que es por fe. Quien no tiene fe no va a entender la vida cristiana, la vida que Dios quiere que llevemos. Y el ser humano en realidad, en general, no tiene fe. Porque los humanos fallamos todos. Entonces es difícil tener fe a otro ser humano. Es difícil tener fe a las cosas que pueden cambiar. Sin embargo, la fidelidad de Dios nunca va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, el mismo Dios que fue revelado en la Biblia, el mismo Jesús, es el Jesús que hoy nos está llamando y cada día nos dice, ¿me conoces? ¿Cuánto conoces de mí?
¿Me conoces de palabra o me conoces en verdad? Job, un libro muy difícil de leer en la Biblia desde el punto de vista de que habla de mucho tiempo de dolor, una prueba muy grande. Al final, Job, que permaneció fiel durante toda esa prueba tan grande que Dios le permitió pasar. Él dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos nos pasa? ¿A cuántos nos pasa? Me incluyo, de que muchas veces escuchamos la Biblia. Algunos y a otros por ahí me dicen, sí, yo tuve catequesis o tuve enseñanzas bíblicas cuando era chico, en algún momento escuché la Biblia, pero nunca lo experimenté. O aún yendo a la iglesia, tal vez escuchás y conocés versículos de memoria, pero tal vez muchas veces de oídas le conocemos, no en nuestro corazón, no en esa actitud de ver al Señor, de sentirlo en nuestra vida, de sentir que va con nosotros. Por eso que anhelemos como Pablo, conocerlo cada día más. La Biblia, por más que la hayamos leído de tapa a tapa, es una palabra que es viva. La palabra de Dios es viva. Entonces, cada día el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces, leerla, meditar en ella, estudiarla, va a hacer que descubramos y cada día conozcamos más al Creador de nuestra vida, al autor de la palabra, que es Dios mismo. Seguimos con unos versículos. Este es un pasaje muy, muy lindo. Dice en el versículo 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Pablo, un referente también para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, un ejemplo de vida, de compromiso con Dios, habiendo hecho tantas cosas una vez que se convirtió por el Evangelio. Es un ejemplo también de cambio, de cómo no hay imposible para Dios. No importa lo malo que hayas hecho, la vida que hayas vivido, el Señor te puede cambiar rotundamente, porque el cambio es de adentro, desde nuestro corazón. Y Él, habiendo logrado tanto para Cristo y como persona y como siervo, dice, yo no alcancé nada, todavía no alcancé la perfección, por más bueno que crean que soy. Pero una cosa hago, olvido el pasado, lo que quedó atrás, lo dejo. Y antes de seguir con lo que sigue diciendo Pablo, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué estoy dispuesta a dejar por el Señor? Porque no es que Dios quiere que no tengamos nada de este mundo, nada en la tierra. Al contrario, el Señor nos dice, ocúpense de mí y yo les voy a dar lo que necesitan. Y el Señor hace que no tengamos ninguna necesidad. Pero, así como si uno se embarca en una travesía, en una caminata larga, posiblemente lleve provisiones en su mochila, que a lo largo del tiempo uno puede darse cuenta que pesan y tal vez necesitemos
ir dejando. De la misma manera, hasta darnos cuenta que en realidad tenemos que dejar todo y confiar en el Señor, en la vida. Todas las cosas que tengamos en este mundo, nada nos podemos ni llevar al cielo, ni nada nos va a hacer salvos. Nuestra cultura valora la belleza, los estudios, las realizaciones, la popularidad, la riqueza. Pablo había obtenido muchas de estas cosas, pero se dio cuenta de que todo era sin sentido. Se acababa en eso. Me ha pasado a hablar con personas que han proyectado en tener su casa, era su proyecto y trabajaban para tener su casa. Y tuvieron su casa. A la semana, a los 15 días, me decía este varón, este muchacho, me deprimí. Me deprimí en los 15 días de tener mi casa. Dice, ¿sabes por qué? Porque por lo que mi motivo para trabajar, para lograr cosas y para avanzar en la vida era tener mi casa y ofrecer una casa a mi familia. Sin embargo, una vez que lo tuve, lo disfruté una semana y luego descubrí que no tenía otros objetivos, no tenía otro sentido. Tenía trabajo, pero no tenía motivación, no tenía propósito. Y es así si nuestro propósito en la vida es ganar cosas, una vez que las tenemos, las cosas materiales, ya dejan de ser un objetivo y vamos a necesitar otro mayor. Pablo encontró el verdadero sentido de vida, que era conocer a Jesús, ser uno con Jesús, conocerlo más, hasta estar en su presencia, hasta que el Espíritu Santo y el Señor trabajen en nosotros y nos moldee y nos ayude a ser como Él, para encontrarnos con Él. Que Él cumpla nuestro propósito en su vida, que nosotros lo que hagamos sea para servirle. Que descubramos para qué estamos en este mundo, en Él. Pablo lo entendió y que hoy podamos entenderlo nosotros. Que nuestro propósito es conocer, no de palabras, sino en hechos, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que Jesús entre en nosotros, nos transforme y nos use con el propósito eterno que tiene. Pablo reconoce que todavía, mientras estemos en este cuerpo, somos vulnerables, somos imperfectos, pero pone en orden sus prioridades. Como mencionábamos, en primer lugar dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando las inseguridades, los miedos, los prejuicios, las luchas, los errores, los pecados. ¿Quién fui? Pero quien el acusador quiere que recuerde para no lograr lo que Dios quiere de mí. Leamos en Apocalipsis 12:10 que dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador, el diablo de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Satanás nos va a acusar, va a querer acusarnos con nuestro pasado, con nuestros errores, con nuestras debilidades. Sin embargo, Pablo nos enseña qué tenemos que hacer, olvidando lo que fuimos y extendiéndonos a lo que está delante en el propósito del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere que hagamos, me enfoco en eso. Ese es el propósito de mi vida. No es simplemente ascender. Ahora, la bendición de Dios va a ir con nosotros y las cosas nos van a ir bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo conocemos a través de su palabra y lo podemos experimentar quienes vivimos en su propósito. Por eso no temas vivir mal en esta vida, proyectándote a la que Dios quiere para vos.
es la mejor decisión que puedes tomar. Decidirte, entregar tu vida a Jesús y si ya lo has hecho, conocerlo más. Así que te invito a que juntos podamos decir como Pablo, quiero conocer más a Cristo. En mi corazón, en mi intimidad, sentir que estoy cada día más cerca de Dios por medio de Jesús. Y que no hay nada que pueda hacer, no hay nada que pueda estudiar demasiado, no hay nada que pueda servir demasiado, no hay nada que pueda ayudar a otros demasiado. No hay buenas obras que yo pueda hacer para ser salvo, para ser feliz, sino Jesús. Aceptar a Jesús, que Él ya lo hizo por mí, y yo vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere para mi vida. Te invito a hacer esta oración, a entregarle toda tu vida a Jesús, y que si hay algo que te distrae del propósito que Dios tiene para vos, o que te hace creer de que con eso vas a estar pleno, o que con eso ya estás pleno, tal vez te estás perdiendo. Pablo creía que con lo que él hacía estaba ganándose el cielo, estaba siendo una buena persona, hasta que se encontró con Jesús, verdaderamente. Así que te invito a eso, a encontrarte con Jesús, a disponer tu corazón, que es lo que tenemos que entregar. No simplemente nuestras acciones de ir a la iglesia o de leer la Biblia, sino entregar y que el Señor produzca un nuevo nacimiento en nuestro corazón. Padre Santo, gracias te damos por lo que hiciste por nosotros, por ese amor que no merecíamos, por esa salvación donde entregaste, Jesús, tu cuerpo, tu sangre por nosotros. Gracias por habernos permitido reconciliarnos con Dios. Gracias, Padre Santo, por amarnos tanto y permitirnos ser tus hijos. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, a aceptar este amor incondicional, a poder tener fe en ti y a reconocer que no hay cosa que podamos hacer para ganarnos estar contigo, para ir al cielo contigo, sino aceptar a Jesús. Ayúdanos a ser humildes. Quita todo orgullo que nos pueda impedir acercarnos a ti o tener la confianza en nuestras acciones, en nuestros bienes, en nuestros logros. Señor, ayúdanos a poder confiar en ti con todo nuestro corazón y que tú trabajes en nuestro interior y que cada día queremos conocerte más y más a través de cómo te revelas en tu palabra y en nuestra vida, experimentar ir con tu compañía, ir con tu bendición. Queremos conocerte más. Todo lo que somos es para ti. Ayúdanos a saber de que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nosotros somos tus hijos. Te entregamos nuestra vida por completo, Jesús. Cámbianos y úsanos para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que Dios les haya hablado así como me habló a mí. Y les quiero dejar una canción para terminar, para que puedan meditar. Sí, puedes cerrar los ojos y escuchar y cantásela al Señor también. Que Dios les bendiga mucho. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti.
juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, 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 mi Jesús, a ti. Por conocerte, 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 mi Jesús.